Ok. Ahora, esta otra parte es sobre, más específicamente sobre los lentes, para que conozcan los diferentes tipos de lentes. Ya que vimos cómo se mide, cómo se calcula, conocer lo que hay por ahí disponible. No, ok. La cirugía de catarata, ¿verdad? Pues empezó tan temprano como en el quinto siglo antes de Cristo, y entonces le llamaban Cauchy, ¿verdad? El método de dislocar el lente hacia la cavidad vitrea. Y entonces literalmente lo que hacen es que le insertaban algún tipo de aguja y dislocaban una porción del lente primero y después terminaban de dislocarlo hacia la parte posterior, y eso pues generaba un montón de complicaciones como ifemia, endospermitis, por el estilo. Y todavía eso, aunque no lo crean, en tribus remotas donde no hay nadie, todavía hay gente que practica ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo puse ahí, ¿verdad? Como una curiosidad que siempre me sorprende, ¿verdad? Que pues, la gente que no tiene acceso a cuidados de salud todavía, pues, es posible que se sometan a métodos que se hacían hace 2000 años atrás. Así que, pues, ese es el mundo en que vivimos. Entonces, en la cirugía, ¿verdad? Pues se evolucionó, ¿verdad? Hacia un método extracapsular. La primera que se describió fue en el 748 por el doctor Jacques Saville, que fue el primer médico europeo que pudo hacer una cirugía extracapsular con éxito. Y entonces extracapsular, porque el lente se remueve fuera del saco capsular, ¿verdad? Esta técnica pues, fue refinada por el doctor Von Graffé, y entonces, ya que tenía a su disposición instrumentos más precisos para poderla realizar. Pero pues al dejar la cápsula, pues venían los otros problemas de opacificación, corteza retenida, ¿verdad? Pues creaban una serie de problemas porque no había tecnología para poder atender eso. Y entonces, pues, se decidió, ¿verdad? Por mucho tiempo, pues, abandonar la técnica y utilizar un método intracapsular, que era sacar la catarata con todo y cápsula, ¿verdad? Y luego, pues, para el 1970, pues, volvió a retomar este auge cuando empezaron a salir los lentes intraoculares, por un lado, y la tecnología de facomulsificación. El FACO, como todos saben, se inventó en el 67, ¿verdad? Por el doctor Charles Kalman. Y luego de eso, pues han habido 1000 modificaciones hasta que eventualmente surge tecnología con láser para hacer la cirugía, la cual pues, puede ayudar a hacer unos cortes más precisos. Todavía esto se considera controversial en muchos sitios, ¿verdad? Por el costo alto que tiene. Pero pues te da una alternativa que puede resultar mucho más precisa para las incisiones, para la capsulorhexis y para presegmentar el núcleo antes de uno entrar dentro del ojo del paciente y comenzar a hacer la cirugía como tal. En cuanto a los lentes, ¿verdad? Pues según evolucionó la cirugía, evolucionaron los lentes, ¿verdad? Intraoculares, que le siguieron el paso a la evolución quirúrgica. Y entonces el primer lente que se describe es el lente Ridley, que lo diseña el doctor Harold Ridley en Inglaterra, ¿verdad? Y la idea viene de que se dieron cuenta que los fragmentos de las cabinas de los aviones eran de un tipo de acrílico que cuando se llegaban a esos pacientes con traumas y cuerpos extraños, ese material resultaba ser inerte, ¿verdad? Y no generaba inflamación, y alguien tuvo la idea, ¿verdad? De ese material crear un lente, ¿verdad? Que fue el lente Ridley, que fue el primero que se logró usar con algún tipo de éxito, aunque pues se dislocaba la córnea, se decompensaba la córnea, se dislocaban y eso, ¿verdad? Pero pues una idea sumamente novel, ¿verdad? Para su época. Eventualmente, ¿verdad? Como tomó más auge la cirugía intracapsular usando un lente de cámara anterior, pues entonces pues, los lentes de cámara anterior fueron los que se usaban primero, con más frecuencia. Así que básicamente para que ustedes conozcan lentes, ¿verdad? Pues tienen que conocer los términos. Los lentes intraoculares, pues es el implante completo, pero tiene unas partes, ¿verdad? La parte central, que es donde está el aumento, es lo que se llama la óptica del lente. Y esa óptica, pues, solamente está compuesto de algún material, de algún polímero, que puede ser polimetilmetaquilato, puede ser acrílico o puede ser silicón. En general, uno de esos tres. Y entonces, lo que aguanta el lente en su sitio
son estas patitas que se llaman ápticos, ¿no? Y esos ápticos también pueden ser de diferentes materiales, pueden ser de un polímero de PMMA, o puede ser de material flexible, tipo como si fuera un Prolin, o puede ser del mismo material que es la óptica del lente, como son los lentes de una sola pieza que son de acrílico. Se dicen que son de una pieza o dos piezas, dependiendo del diseño, ¿verdad? Cuando el lente se monta de tres piezas diferentes que fabrican la óptica primero y le insertan la segunda pieza, que es el primer áptico, y el segundo áptico, que es la tercera pieza, pues esto es un lente de tres piezas, ¿verdad? Y cuando el lente se fabrica en un solo molde, sin insertarle nada, pues es un lente que se llama de una sola pieza, ¿verdad? Así que así generalmente se diferencian los lentes que se usan para cámara posterior, que son lentes que pueden ser de tres piezas o una sola pieza, ¿verdad? Están diseñados para cámara posterior. Entonces los lentes anteriores pues también pues tienen unos ápticos que los ayudan a sostenerse encima del iris. Los anteriores, por lo general, son de PMMA, que es polimetilmetraquilato, y son rígidos, o sea que esos lentes no doblan para entrar dentro del ojo. Los lentes de cámara posterior, hoy en día la mayoría que hay disponibles son plegables, foldables, ¿verdad? Que se pueden doblar y entrar dentro del ojo. Así que esa es la gran diferencia entre ellos. Varían en cómo se construye la óptica y el filtro que puedan tener, si alguno, ¿verdad? Y si compensan en algo por la aberración esférica del ojo. Primero que nada, ¿verdad? Pues los lentes anteriores, originalmente ya para el 52, si se fijan, el Ridley Lens fue en el 49, pero como había muchos problemas, pues pensaron que era más fácil un anterior, pero el anterior era un lente grande, descansaba fuertemente sobre el ángulo y pues ocasionaba problemas de UVH, glaucoma, y estaba tan cerca de la córnea que la posibilidad de compensar a la córnea pues era bien alta. Si lo comparan con cómo descansa un lente anterior encima del iris, pues obviamente el lente anterior moderno pues, es mucho mejor que lo que había anteriormente. Todavía así pues tienen sus problemas. Los lentes anteriores pues algunos eran fijados al iris, y estos pues también se asociaban con problemas de rayado, ¿verdad? Y como UVA, ¿verdad? Que despigmentaban el iris, deformaban la pupila y podían inducir glaucoma y decompensar la córnea. Y asimismo, los lentes de cámara anterior que descansaban encima del iris, pero eran de unos ápticos cerrados, que eran bastante rígidos, como que tendían a erosionar, causar también UVH, y entonces formar sinergia, ¿verdad? Alrededor de esos loops, que después, si había que removerlo, era bien difícil porque sangraban un montón al hacer el procedimiento. Y por ende, pues, eventualmente llegamos a los lentes que tienen estos ápticos, que son en forma de un lazo, un loop abierto. Tienen un poquito de más flexibilidad para acomodarse dentro del ojo, y lo cual lo hace menos probable que el paciente desarrolle, ¿verdad?, un problema de chafing, ¿verdad?, de raspado del iris o de uveitic glaucoma síndrome. Tienen que estar pendientes del tamaño, ¿verdad?, porque si es un ojo grande, el lente pudiera quedar pequeño para el ojo o viceversa, pero no es tan crítico porque el lente tiene cierta flexibilidad para acomodarse. ¿Okay? Son bastante fáciles de poner y de remover. Lo que pasa es que hoy en día pues, no estamos tan acostumbrados ya a usarlo porque casi no hacemos cirugías abiertas. Esto se usaba mucho, ¿verdad? En el contexto de una cirugía extracapsular, cuando se rompía la cápsula, casi siempre terminábamos poniendo un lente anterior. Ya hoy en día, cuando rompemos la cápsula, casi siempre queda suficiente como poner un lente en el surco y por eso no se usan mucho, ¿verdad? Pero están ahí. Entonces, el más que se usa es el de Alcon, que es el MTA. La diferencia entre ellos es el diámetro. Teoría, ¿verdad? El MTA es para ojos, el 3UO es para ojos promedios y el 4UO y el 5UO es para ojos que se supone que sean más grandes. O sea, que si tiene un paciente de esto que es mega miope, súper grande, quizás uno tiene que hacer un pedido especial, ¿verdad? Particularmente si cuando se mide el diámetro horizontal de la córnea, el white to white, te sale por encima de 12.5. Hay que tener cuidado porque en esos casos, que son raros, pero los hay, si resulta y da la mala suerte que tenemos que usar un lente anterior y usamos
un MTA3UO que es mucho más pequeño, el lente puede entonces no encajar bien en el ángulo, ¿verdad? Encima del iris, y puede entonces abultarse hacia el frente y desconvencer la córnea. Y eso yo lo he visto en algunos pacientes. Y sabe, ¿verdad? Lo que les mencioné de la constante, que es más bajita. Tenemos entonces los lentes de cámara posterior. Ya les mencioné, ¿verdad? Que tienen que sea monofocal o multifocal. Monofocales que solamente tienen un aumento, ¿verdad? Y no tienen nada más. Multifocal, pues tienen algún diseño de anillos que provee múltiples puntos focales para no solamente a distancia, sino para distancia intermedia o cerca. Los lentes, ¿verdad? En la forma en que crean el poder del lente puede ser esférico, que es una curvatura redonda, o puede ser asférico, que es una curvatura que empieza con un poder en el centro y según va llegando a la periferia mantiene el mismo poder. Y eso es para evitar que la luz se enfoque fuera de sitio, ¿verdad? Y se puede usar la asfericidad del lente, ¿verdad? Para inducir cierto grado de aberración esférica negativa, porque la córnea natural de uno usualmente tiene algún grado de aberración esférica positiva. Y pues muchas compañías cuando fabrican los lentes, los hacen esféricos e incluyen una corrección para la frente de onda que sea un poquito negativa para así minimizar el total de aberración esférica que pueda tener el paciente luego de la cirugía. Todos estos lentes monofocales o monofocales o multifocales pueden venir también con corrección para astigmatismo, que son los tóricos, y pueden venir algunos en diseños de 3 piezas o de una sola pieza, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del material, es las propiedades del lente. Si el lente es de PMMA, esos lentes de PMMA, de polimetilmetacrilato, son lentes rígidos. Son los lentes que usábamos en el pasado como el lente estándar para cirugía extracapsular. Y la única situación donde usualmente uno a propósito pide un lente de este tipo es cuando se pide un lente especial de Alcon que tiene una óptica con un diámetro de 7 milímetros y tiene en los ápticos unos orificios para poder pasar una sutura y amarrarlos a esclera, por ejemplo. ¿Okay? O poner, como son más grandes y la óptica es más grande, pues menos probable que cuando lo pones en el surco el lente se descente, pero como son tan rígidos, pues son bien difíciles de implantar y pues hoy en día pues esos lentes no se usan prácticamente casi nunca, o sea que hay que pedirlo y ver si todavía se puede conseguir. Igual los de silicón, que silicón usaban principalmente la compañía de Bausch & Lomb, tenía muchos lentes de 3 piezas que eran en silicón. Silicón era excelente, como lente, era bien plegable, bien foldable, pero tenía el problema de que si se moja resbalaba bien fácil y se había disparado y se caía al piso. Y entonces era bien difícil de doblar a mano y entrar dentro del ojo porque en el pasado los lentes teníamos que doblarlos manualmente para poderlos insertar. Luego pues llegaron los inyectores que venían ya el lente precargado y ahí pues ese problema pues fue más o menos eliminado. Los lentes de silicón pues cayeron un poquito en desfavor, ¿verdad? Porque particularmente los pacientes que se operan de retina y se les pone el silicón se les adhiere a la superficie posterior y forma una opacidad detrás del lente que después no deja ver bien al paciente y pues poco a poco porque se fue abandonando su uso. Así que hoy en día principalmente son todos de acrílico y puede ser acrílico hidrofóbico o hidrofílico, dependiendo del manufacturero. Entonces, la curvatura de la superficie, como mencioné, puede ser esférica. Tienden a ser los lentes que son más viejos, ¿verdad? Que son modelos más antiguos. Pues los esféricos es más fácil de fabricar, ¿verdad? Porque hay una curvatura redonda. No hay que hacerle ninguna modificación según, ¿verdad? Nos alejamos a la periferia. Pero el problema es que mientras más lejos esté el rayo entrando del centro, mayor va a ser el efecto de la refracción en ese rayo. Entonces, en vez de generar un punto focal, mientras más grande sea la pupila, pues entonces ocurre el fenómeno de aberración esférica. Entonces, en vez de un punto focal, pues se riega un poco, ¿verdad? Según el largo de onda de la luz que entra. O sea, que puede, ¿verdad? Como la luz se compone de diferentes colores, pues cada color puede caer en un lugar diferente y crearle problemas de visión borrosa o contraste al paciente. Y por eso, ¿verdad? Pues se diseñan estos lentes esféricos, ¿verdad? Que tienen una curvatura central
que es uniforme y luego la curvatura periférica sigue manteniendo esa misma curvatura, el poder de curvatura que tenía la central para que cuando la luz pasa en la periferia se enfoque en un solo punto, ¿verdad? Y el punto focal sea uno más exacto, más preciso. Entonces, esta es la manera que se construyen los lentes de cámara fotográfica, los de los microscopios, los que usamos para examinar los pacientes y obviamente los que les ponemos a los pacientes como implantes. Ya les hablé de los materiales y entonces lo del frente de onda, pues usualmente si uno tiene algún instrumento que lo mida, ¿verdad? Pues uno puede medir el frente de onda de córnea y dentro de todas las aberraciones que puede tener la córnea, pues una de ellas es la aberración esférica, ¿verdad? Que es de la Zernike Aberrations, ¿verdad? Es la cuarta, la 4.0. Y esa casi siempre, ¿verdad? En un ojo que no ha sido alterado, tiende a ser siempre positiva. Y pues dependiendo de algunos pacientes puede ser mayor ese número positivo o puede ser casi cero, ¿verdad? Y en base a eso, pues uno puede a veces pues, usar un lente diferente porque los lentes pueden variar en la cantidad de aberración esférica negativa que tienen, ¿verdad? Y si si el paciente tiene poquita aberración esférica positiva, pues uno puede usar un lente que tenga una aberración esférica negativa más bajita. O usar un lente que sea neutral, ¿verdad? Porque el lente puede ser esférico y en términos de aberración esférica no tener ninguna. Y así pues ni quita ni añade, ¿verdad? Típicamente los lentes que fabrica Johnson Johnson y Alcon, que son los que más se usan aquí en Puerto Rico, los dos vienen fabricados con aberración esférica negativa. El lente de Alcon tiene una corrección más o menos, si mal no recuerdo, de punto 21 negativo, ¿verdad? Y el lente de Technics corrige un poquito más, es como punto 27. ¿Okay? O sea que en el caso de que el paciente tenga una aberración esférica positiva alta, en ese caso el Technics puede ser un poquito de mejor alternativa que el de Alcon. Y en el caso que no tenga ninguna, pues quizás el lente en vista de Bausch & Lomb, que es esférico, pero no es neutro, pues sea una mejor solución, ¿verdad? Esto cobra importancia en la cirugía refractiva porque cuando uno hace cirugía refractiva en la córnea con láser y hace PRK o LASIK, cuando es por miopía, estamos aplanando el centro, pero la periferia se queda igual de curva. Entonces, la aberración esférica que se aumenta. O sea, esos pacientes tienden a tener una barra verde en la aberración esférica bastante alta porque se le indujo la aberración esférica como en la cirugía. Y por el contrario, si se hizo una cirugía por hiperopia, que lo que se aplana es lo que se busca es aplanar la periferia para resaltar la curvatura central. Haciendo eso estamos disminuyendo la aberración esférica que podía tener la córnea en su forma natural y esos pacientes pueden salir bien bajitos aquí en la aberración esférica positiva o irse hacia el lado negativo. Y en esos que tienen negativo son los que usted no quiere usar un lente que tenga aberración esférica negativa y por lo tanto yo casi siempre cuando opero a un paciente con cirugía refractiva por regla prefiero usar el lente de en vista porque es neutro. Y así pues no me preocupa tanto el asunto de la aberración esférica. Particularmente si se hizo la SIC por hiperopia. Si se hizo la SIC por miopía, pues entonces sí conviene usar un Technics o un lente de Alcon porque ya debe tener aberración esférica de por sí y se le debe haber inducido una cantidad adicional con la cirugía. Aparte de eso, pues también algunos lentes vienen con un filtro de luz azul, ¿verdad? Lo hacen pensando en que eso bloquea el espectro de luz azul-violeta, lo asocian con daño a la retina por degeneración macular y desarrollo de catarata. Y entonces, ese color amarillo del lente, pues más o menos simula el color de un lente cristalino del paciente que a los 50 años ya el lente está como amarillito, pero todavía está claro, ¿no? Y eso es lo que Alcon en su sabiduría intentó imitar, ¿no? Y por el otro lado, pues pensaban que con eso protegían el paciente de un futuro de degeneración macular. Así que pues esos lentes bloquean esa luz azul, pero cuando uno los pone bajo la luz natural, se van a ver amarillos. Así que son fáciles de reconocer. Y cuando uno ve la lámpara, pues también te dan ese reflejito amarillo.
La única importancia de esto es que tenemos que saber si vamos a operar a un paciente que ya fue operado. Tenemos que darle a ver si el lente que tiene puesto tiene filtro amarillo o no, ¿verdad? Porque si lo tiene, uno debe usar un lente similar en el otro ojo, porque si no pueden notar una diferencia en color de un ojo versus el otro. Los lentes monofocales estándar es el más que se usa, y la razón es económica, ¿verdad? Porque es el lente más barato y es el que usualmente cubre el plan médico. Así que es el más que se usa por esa razón, pero no necesariamente es el mejor, ¿verdad? Usualmente el que le sigue a ese, que sería el lente monofocal, que también tiene un cilindro para corregir astigmatismo, que es el lente tórico, pues es mejor para corregir por lo menos la visión a distancia. Y si entonces, encima de eso, pues entonces ya, si el paciente ya busca aumentar su rango de visión, pues ahí es que podemos entrar en una discusión sobre los lentes que son multifocales. Los lentes que son rígidos de una sola pieza, pues es el lente que les mencioné, el PMMA, que es un lente que tiene una óptica de 7 milímetros y tiene estos orificios en el áptico. Y entonces, pues este lente usualmente se manda a pedir especial a Alcon con el propósito de alguna cirugía extracapsular que uno piensa que va a ser compleja, o porque ya el paciente no tiene cápsula y piensa suturar un lente y pensabas que esa era una buena alternativa para suturar. Hoy en día hay muchos médicos que prefieren usar otro tipo de lente. Hay gente que usa un lente que es de Bausch, que es el Acryos, que tiene unos orificios que son buenos para amarrar. Así que eso depende ya del cirujano y la manera que se haya entrenado. Estos lentes son esféricos, así que al ser esféricos, pues inducen aberración esférica positiva. Los lentes de 3 piezas, pues vienen usualmente de acrílico, pero también pueden ser de silicón. Principalmente son de acrílico en su mayoría. Cuando los vean, Alcon, los lentes que son más viejos y son de 3 piezas en Alcon es el MA60. Ese es un lente que tiene aberración esférica positiva, es de acrílico, así que es foldable, y tiene 3 piezas, así que lo podemos usar como backup para ponerlo en el surco. Si no tenemos ese, podemos usar un lente que era de Amo, que era después Technics, que después el Johnson Johnson, que es el AR40, que se llamaba el Sensor, que también es un lente de 3 piezas en acrílico y que es esférico e induce aberración esférica positiva. ¿Okay? Y tercero, pues tenemos otro lente que es el que usualmente está más disponible como lente de backup de 3 piezas, que es el de Technics. El Technics de 3 piezas, que fue el primer Technics monofocal que salió al mercado, que es el ZA9003. Ese lente es asférico y tiene un poquito de aberración esférica negativa, que eso es estándar en todos los lentes de Johnson Johnson, que es el punto 27 que corrigen más o menos. ¿Okay? Están solamente disponibles desde poderes bien bajitos hasta poderes bien altos, o sea que también son buenos considerar en pacientes que tienen ojos extremos que necesitan poderes bien bajitos o bien altos. Así que, entonces, más o menos este es el diseño del lente de 3 piezas, que casi siempre pueden tener algún tipo de angulación en los ápticos para que el lente se quede sentado mejor sobre la cápsula. Y en ese sentido, ¿verdad? Es bien importante la orientación del lente. Porque si se fijan, ¿verdad? Los lentes, no importa cómo yo lo mire, de abajo para arriba o de arriba para abajo, el áptico que yo inserto primero siempre debe salir del lado derecho. Lo que se llama el leading aptic, que es el áptico que uno está insertando primero cuando está implantando el lente, debe salir siempre del lado derecho. Y esa es la forma de uno identificar que está poniendo el lente de la manera correcta. Eso aplica para todos los lentes que sean de una pieza o 3 piezas. ¿Okay? Si por alguna razón montamos el lente al revés y lo insertamos al revés, entonces como el lente es angulado, entonces se va a abultar un poquito hacia el frente y eso pues te cambia el effective lens position y te puede cambiar el resultado refractivo. ¿Okay? Estos lentes pues tenían un sistema que le llaman square edge, que se unía bien a la cápsula con el propósito, a la cápsula posterior, con el propósito de minimizar el que la cápsula se opacificara. ¿Okay? Teníamos los de silicón, que yo le mencioné que ese es el de Bausch & Lomb, que era el LI60. Yo creo que ese lente, me parece que ya la compañía lo descontinuó porque no está disponible, pero era un lente que era
asférico, neutro, bien flexible, no tenía disfotopsias negativas, o menos riesgoso para eso, y se opacificaba menos, ¿verdad? La única desventaja era que si ya el paciente tenía problemas de retina y podías prever que tenía que hacerse una cirugía de retina con silicón, pues eso iba a ser un problema eventualmente. También, por alguna razón, lo asociaron en un momento dado por un estudio que se hizo de la ASCRS con endoftalmitis, ¿verdad? Con un riesgo mayor de endoftalmitis. Y en el momento de uno hacer la capsulotomía con Jack, si le das muy cerca, se formaba un crack horrible, o sea que no toleraba mucho la energía del Jack. ¿Okay? Este lente de silicón, pues tenía el problema que se resbalaban cuando se mojan, ¿verdad? Y entonces lo de las disfotopsias, no sé si saben, ¿verdad? Pero los pacientes que se operan de cirugía de catarata sin complicaciones, con un lente de acrílico foldable que está perfectamente colocado en su sitio dentro del back, algunos pacientes tienen lo que se llaman disfotopsias negativas, que es que perciben ver una sombra por el lado. Y eso, pues hay mil teorías de por qué el paciente tiene ese problema, que si es la distancia entre el iris y el lente, o el diseño del lente que crea un gap cuando la luz entra por el lado donde tiene una zona como que la luz no ilumina bien, crea esa sensación de una sombra. Y eso pues puede ser un problema que para algunos pacientes sea algo tan notable que viven infelices y te puede llevar a tener que sacar un lente que está excelentemente, un paciente puede estar 20/20 con el lente perfectamente bien y te puede llevar a tener que sacar ese lente. Y entonces lo que recomiendan es, pues uno poner un lente de 3 piezas en el surco y uno puede capturar la óptica y empujarlo para que la Rexis lo atrape, ¿verdad? Eso se llama un reverse optic capture. O recomiendan que uno cambie el material del lente. Y el uso de silicón, particularmente, era en esa dirección, ¿verdad? De que casi siempre, como esto ocurría con los lentes de acrílico, pues una alternativa era buscar un lente de silicón y ponérselo en el surco. Y con eso eliminabas el problema. Y eso pues para que lo tengan en mente. Los lentes de una sola pieza, ¿verdad? Pues se hacen un solo molde. Ya les mencioné lo de las disfotopsias negativas. Casi todos tienen una óptica de 6 milímetros y en total con los ápticos pues miden 13 milímetros. Solamente se implantan en el back. Este lente no se puede implantar en el surco. Tienen un riesgo bien alto de desarrollar uveitis glaucoma y Gibbon síndrome. Y por lo tanto, eso está contraindicado. Y pues muchos cirujanos, cuando surgieron estos lentes, rompían la cápsula y el lente, como tenía esos ápticos más cortitos, era bien fácil como que poner en el surco, pero al tiempo de llegar el paciente con uveitis, con la presión alta o con ifema, entonces tenías ese dolor de cabeza. La verdad que pues tenías que sacar el lente y ponerle un lente de 3 piezas para resolver el problema. ¿Okay? Estos lentes vienen de dos maneras, o vienen claros sin filtro, o vienen con el filtro amarillo. Vienen algunos esféricos y vienen otros asféricos. ¿Okay? Los esféricos que vienen de una sola pieza, el único que yo conozco es el de Alcon, que es el modelo SA60AT. Y viene sin filtro, ¿okay? Y es esférico. ¿No? Que ese, pues, el uso que tiene principalmente es para pacientes que se han operado de cirugía refractiva por hiperopia. Principalmente ese es el uso que tiene. El SN, ¿verdad? Es el mismo lente, pero amarillo, que ese prácticamente ya nadie lo usa. Entonces, el de Alcon, el SA60WF o el SN60WF, es el lente que tiene la corrección del wavefront y que son asféricos. La diferencia es que cuando dice SA es que no tiene el filtro amarillo, cuando dice SN, tiene el filtro amarillo porque ellos le llamaron originalmente ese lente natural. ¿Okay? Y por eso tiene la N en el número del modelo. Entonces, una vez cambiaron a los lentes que vienen ya precargados en un inyector, pues el lente, el SA60WF pasó a ser el ACUOTO, que es por simplicidad le llamamos el acuoto, y el amarillo el AUOTO, que es el AUOOTO. ¿Verdad? Esa TO, lo que quiere decir para los ojos de Alcon es que no es tórico. Es un tórico con 0 cilindros.
Eso es lo que significa la TO, ¿verdad? Y eso es en esencia. En Technics, ¿verdad? O en Johnson Johnson, pues tenemos el ZCBU, ZCB00 o el PCB00, que son idénticos. La diferencia es que el PCB00 viene precargado y el ZCB00 viene sin montar y hay que montarlo manualmente. Y son idénticos, son de una sola pieza, sin filtro, asférico, con abrasión esférica negativa de menos 0.27. El último monofocal es el de Bausch Lomb, que es el en vista, ¿verdad? Que también es un diseño que es asférico, pero no tiene aberración esférica ninguna, es neutro, y no tiene filtro. Ese lente es un poco más pequeño en su diámetro total, pero todavía preserva buena área de contacto en la cápsula y por eso básicamente funciona igual que los otros de 13 milímetros. ¿Okay? Bausch Lomb tenía también el Acryos, que es un lente que tenía como 4 ápticos. Una sola pieza, pero que tenía 4 ápticos con unos loops en el medio, que uno lo depositaba dentro del back y él se abría completo ahí. Estaba asociado después con mucha pacificación de la cápsula posterior y eventualmente pues, se dejó de usar por eso, pero todavía algunos lo usan porque a través de esos loops lo pueden amarrar a esclera más fácil. ¿Okay? Hay una compañía que se llama Softec también que fabricaba este tipo de lentes que eran acrílicos, que era la única otra compañía que estaba fabricando lentes con filtro amarillo también. Eran acrílicos, era esférico neutro y era el único lente que en el mercado estuvo disponible en pasos de 0.25 dioptría. Todos los lentes casi siempre van aumentando de 0.5 en 0.5 y cuando llegan a números bien altos o bien bajitos, entonces empiezan a aumentar de dioptría en dioptría. Y era el único lente que aumentaba de 0.25 en 0.25 con la intención, ¿verdad?, de que uno pueda hacer más exacto en predecir el resultado refractivo. Y así se fijan, se ve pequeño, pero se ve el Acryos con los 4 ápticos y el loop en el medio ahí. Que por ahí era que uno pasaba la sutura y lo amarraba a esclera. El en vista iba a la compañía, Bausch Lomb me lleva a Leian que su lente, a pesar de que el diámetro es más corto, el diseño hace que el áptico tenga más área de contacto con el back y que sea más estable y que se rote menos, ¿verdad? Y alegan que tienen más contacto que el de Alcon y más contacto que el de Technics. El de Technics y el de Alcon y el Technics son virtualmente idénticos, o sea que son casi iguales. No se pueden casi diferenciar. La única diferencia es que el de Alcon, si algo, viene amarillo, en algunos casos. Entonces, por lo general, estos lentes, pues, se pueden usar como lente estándar en toda la cirugía, ¿verdad? Pero si tiene cirugía refractiva, pues entonces, y ya el paciente tiene aberración esférica positiva inducida, pues ahí uno debe usar un lente que tenga aberración esférica negativa. Y si tiene cirugía por hiperopia, pues ahí es que uno debe quizás considerar usar un lente de esos viejos, ¿verdad? Que son esféricos, que tienen aberración esférica positiva y compensan algo la aberración que tiene la córnea. Los lentes que se usan en pacientes post-RK puede ser usualmente neutral, porque estos pacientes tienen córneas irregulares también, así que conviene un lente neutral. Y no tienen tampoco ningún uso. Como son neutrales, no inducen ni añaden ni quitan aberración esférica. Así que el lente de 3 piezas es el lente que se tiene que usar para ponerlo en el surco. El lente de silicón es el lente que uno debe considerar si está disponible para hacer un IOL exchange, un intercambio de lentes en un caso de que tenga disfotopsia negativa. Y si el paciente está operado de retina y tiene silicón, entonces no se debe usar, porque entonces forman esas opacidades de silicón pegados detrás del lente que entonces pueden afectar la visión. Y desde aquí ven una topografía, ¿verdad?, con un patrón de aberración esférica exagerado en un paciente operado por myopic LASIK. Y aquí ven un paciente con la historial de LASIK por hiperopia y ven que la aberración esférica entonces está casi en 0. Y ven que la córnea es mucho más curva en el centro. O sea que eso y la aberración esférica te confirma que lo que se hizo fue una cirugía por hiperopia. Y si el paciente no se acuerda, pues mirando eso también uno no puede saber. Entonces los monofocales pues también pueden venir con cilindro.
y ahí pues los cilindros pues van a variar de cantidad y eso pues lo mencioné anteriormente. Y entonces acordarse, ¿verdad? Mencioné que la córnea, ¿verdad? Tiende a desarrollar astigmatismo en contra de las reglas poco a poco según uno envejece. Así que cuando uno hace los cálculos, muchas veces es recomendable dejar algún grado de aberración esférica con las reglas, de cilindro con las reglas, aun si eso implica invertir o flipear el eje. Estos son los tóricos principales que tenemos disponibles, por lo menos en el mercado acá de Puerto Rico, que es el de Alcon, el de Johnson Johnson y el de Bausch Lomb. Y si se fijan, el diseño es básicamente similar. Siempre el cilindro y las marcas están de donde salen los ápticos. Y eso es universal para todo este tipo de lentes. Y esos lentes, el eje del lente se coloca como si no estuviese corrigiendo un astigmatismo con cilindros positivos. ¿Okay? Si uno quiere correlacionar en dónde va el eje con la queratometría, hay que pensarlo en manera de cilindros positivos para poderlo deducir. ¿Okay? Ya habían visto, ¿verdad?, cómo vienen los diferentes tóricos, que esto ya lo había mencionado, y entonces, pues, encima de eso, pues, tenemos los lentes que corrigen ya la presbicia. Estos lentes intentan, pues, aumentar el rango de visión del paciente, que no solamente vea de lejos, sino que también tenga visión de cerca. Y ya ahí, pues, hay varias alternativas que el paciente puede considerar, ¿verdad? Porque están los refractivos, que fueron los lentes originales, después los difractivos, después salen los EDOF, que son los que extienden la profundidad de foco. Hay lentes que son híbridos, que mezclan difracción con EDOF. Hay lentes que son pseudoacomodativos y lentes que funcionan como si fuera un pinhole. Los primeros lentes multifocales fueron los refractivos, y eso era el diseño más simple, porque era simplemente mezclar dos lentes monofocales en uno. Variando lo que hacían era que ponían un anillo de un aumento con el aumento a distancia y el segundo anillo con aumento a cerca. Y el otro anillo con aumento a distancia, el otro anillo con aumento a cerca. Así lo iban alternando y pues lograban la multifocalidad, pero eran bien propensos a tener glare halos, ¿verdad? Ver el halo y estos destellos de noche que no nos dejaban ver bien por la marcado contraste en la transición de un anillo al otro. Recuerden que la sensación de glare halo es porque mientras uno está viendo algo, particularmente de noche con la pupila grande, como hay varias imágenes fuera de foco a la misma vez que la que uno está viendo, esas imágenes fuera de foco son las que se ven como un anillo fantasma, ¿verdad?, alrededor de las cosas, o como una estrella, o algún tipo de distorsión visual. Luego, pues, crearon los diseños que son difractivos, ¿verdad?, que no son zonas de aumentos monofocales que simplemente alternan lejos con cerca, sino que ya difractivo implica que son unos escalones que tiene el lente que según la altura y el ancho del escalón, cuando la luz chocaba con la esquina del escaloncito del segmento difractivo, se desvía en cierta manera y eso es lo que crea el punto focal, ¿verdad? Y esos lentes pues creaban, ¿verdad?, múltiples puntos focales para permitir la visión a distancia y usar parte de la luz que entraba por el lente para tener un punto focal intermedio y un punto focal a de cerca, ¿verdad? Y entonces las compañías pues variaban entre cuán fuerte hacían el aumento que se usaba para ver de cerca. Y si le ponían los anillos difractivos a todo el lente o si solamente se lo ponían a la parte central, asumiendo que cuando uno va a leer la pupila se achica un poco y que de noche cuando la pupila se dilatara pues tuviera un segmento monofocal que predominara para disminuir la posibilidad de oculares y hielos. Entonces, también estaban unos lentes que son pseudoacomodativos, ¿verdad?, que pretendían moverse dentro del back con la acción del cuerpo ciliar y de alguna manera imitar el mecanismo de acomodación que tiene el ojo natural. Ese lente era el Crystalens de Bausch Lomb y pues tuvo algún agarre en el mercado, pero pronto se dieron cuenta que sufría de muchas calamidades porque la cápsula se fibrosaba, se opacificaba, se movía y sacaba el lente de posición y una vez se frizaba la cápsula, el lente dejaba de moverse y literalmente terminaba funcionando como un lente monofocal, o peor aún, quedaba desviado porque le daba lo que se llama el síndrome Z,
que se abultaba una porción del lente para el frente y otra se iba hacia atrás e inducía astigmatismo y el paciente entonces veía peor. Y había que entonces romper la cápsula o sacar el lente y poner un lente diferente. Luego de eso, pues entonces vienen los lentes difractivos, que también tienen alguna corrección, ¿verdad? Para distancia, ¿verdad? Que usan un lente de base monofocal, y encima de ese lente, usualmente, este ejemplo viene de una laminilla de un lente Johnson & Johnson. Ellos le ponen el anillo difractivo posterior, y ese anillo difractivo lo que hace es que añade un punto focal cercano, ¿verdad? Y tiene también otros puntos intermedios. Entonces, cuando uno mezcla el lente monofocal con el difractivo, pues entonces tienes el punto focal cercano, tienes una zona que pretende funcionar cuando uno está mirando a distancia intermedia, y tienes la zona que es para la corrección a distancia, ¿verdad? Los lentes, usualmente, si son de anillos difractivos completos, casi siempre la mitad de la luz que entraba al lente iba para lejos, la otra mitad iba para cerca. Si son como el diseño de Alcon, que era solamente el difractivo en el centro, pues la cantidad de luz que iba para lejos y cerca dependía del tamaño de la pupila. Se entendía que mientras más luz y una pupila más pequeña, más luz para enfocar había disponible para ver de cerca, y condiciones de baja luz, pues la mayoría de la luz se iba por la parte monofocal, y por lo tanto, si está muy oscuro, pues la parte de cerca como que no funcionaba bien. Así que en el escenario de un restaurante, para llegar al menú bajo poquita iluminación, pues como que no funcionaba bien. Y el paciente que tiene ese lente tiene que entonces venir, sacar el teléfono, poner la luz ahí para poder leer. Esta es más o menos la evolución de los multifocales, y cómo fueron, ¿verdad?, de monofocales acomodativos, que fue Crystalens, los IDOF, ¿verdad?, y los multifocales de bajo aumento y multifocales de alto aumento. Y lo importante es que mientras más alto sea la adición o el aumento que uno le quiere proveer al paciente para ver de cerca, probablemente mayor sea la posibilidad de que pueda experimentar disturbios nocturnos. Así que a mejor visión de cerca, quizás pueda haber más riesgo de disturbios de visión nocturna. Entonces uno tiene que hacer ese balance, ¿verdad?, a la hora de ofrecerle el lente, ¿verdad? Si el paciente tiene alguna actividad importante que tenga que hacer de noche, a lo mejor es escoger un lente que sea un entremedio entre el beneficio de ver de lejos y cerca y el riesgo de los disturbios nocturnos. Y pues básicamente, ¿verdad?, los lentes de temprana generación, que fueron los refractivos, tenían muchos disturbios, y en la medida que nos fuimos a los lentes más modernos, pues esos disturbios han disminuido, pero no se han eliminado. Entonces Alcon, ¿verdad?, pues vino con este diseño, ¿verdad?, que era una mezcla de un lente monofocal con un difractivo, y lo que hizo fue que él sacó varios lentes variando la cantidad de anillos difractivos que salían, y de ahí pues el aumento, ¿verdad? Había un lente que era el más 4, que era para ver como a 33 centímetros, y de ahí pues sacaron el lente que era el más 3, y después sacaron un lente que era 2.5, que fue el último que sacaron, y ese 2.25, que era para distancia intermedia, lo mezclaron con un tórico. Esos lentes, ¿verdad?, que cualquier lente que sea con anillo, es importante la centración, ¿verdad? Que cuando uno pone el lente al final de la cirugía, uno le pide al paciente que mire las 3 bombillitas del microscopio, y uno asegurarse de que cuando está mirando esas 3 bombillitas, el reflejo que está en el lente, porque este reflejo que está aquí es la imagen esa de Purkinje que se forma en la córnea, pero esta que está aquí es la que se forma en el lente, y esa es la que queremos centralizar. ¿Okay? Y entonces tenemos el lente de Johnson & Johnson Techniques, que entonces ellos hicieron algo similar a Alcon, pero en su diseño, en vez de ser difractivo solamente en el centro, era completamente difractivo. O sea, tenía una parte central pequeña, y luego todo el resto del lente era difractivo. Y lo que variaban era la cantidad del aumento para ver de cerca. La que tenía 2.75, que era cerca, casi intermedio, y 3.25, que era un poquito más cerca, y 4, que era más o menos similar al más 4 de Alcon. Y recuerden que a mayor aumento, pues mayor riesgo de las disfotopsias, ¿verdad? Eventualmente, Johnson & Johnson, pues, tomó esos dos modelos, el 2.75 y el 3.25, y le añadió también corrección de astigmatismo, así que entonces había una versión tórica. Y la ventaja de eso era porque al principio todos los multifocales venían sin tórico.
Y entonces el paciente que era candidato para multifocal solamente era aquel que no tenía astigmatismo. Y si uno quería arriesgarse a ofrecerle un lente multifocal a uno con astigmatismo, pues había que corregirle el astigmatismo de otra manera. Y ahí pues había que mezclar, hacer el ARAIS, o si tenías un láser, pues hacerle un ARAIS con láser, o hacerle corrección visual con láser para corregir el astigmatismo. Así que pues, y la corrección visual con láser y multifocales como que no mezcla mucho bien, así que eso nos limitaba por mucho el mercado de los multifocales y por eso es que las compañías poco a poco se vieron forzadas a combinar la corrección tórica con los multifocales. Los más modernos, pues ya tenemos lentes que son trío cuadrifocales, ¿verdad? Uno de los que ha tenido más auge es el Panoptix de Alcon, que tiene un diseño donde los anillos difractivos ocupan una zona mayor, ya no es solamente una zona central como de 3 milímetros, es 4.5 milímetros, que es casi 2/3 partes del diámetro del lente, y entonces crea 3 puntos focales bien definidos y tienen un perfil de difracción nocturna mucho o muy bajo, ¿verdad? Comparado con los lentes anteriores. Y por eso este lente, ¿verdad? También tiene una zona óptica mayor, central, que es la que se usa también para visión a distancia. Y los pacientes, pues, en experiencia, perciben que mantienen su calidad de visión similar a lo que es un monofocal a distancia, pero obtienen el beneficio de ver a intermedia y ver de cerca. Y muchos pacientes pueden funcionar bien sin espejuelos. Pero, como quieran, siempre el riesgo de glare halos están ahí, ¿verdad? Y eso hay que dejárselo saber al paciente y que estén conscientes de que eso puede suceder. Entonces, Johnson & Johnson pues, creó la plataforma del Symphony. Y el Symphony, básicamente, si lo miran, se ve bien parecido al Panoptix, pero no es un trifocal o cuadrifocal. Es básicamente un diseño que ellos le llaman un Ekelet Diffractive Ring, ¿verdad? Que ellos, usando ese diseño, crean un punto focal continuo para que el paciente tenga visión a distancia y diferentes puntos focales hasta llegar a una visión intermedia que era como tener una visión de 1.5 más o menos, que es distancia intermedia, que es como casi 60 centímetros por ahí más o menos. ¿Okay? Es como cuando no se sienta a mirar la computadora. La ventaja que tenía ese lente es que la zona óptica central también es bastante grande. La calidad de visión a distancia era excelentemente buena y pues tenían buena función intermedia y aún así algunos también lograban bastante buena visión de cerca, pero no tan buena como la que provee el Panoptix. Así que el Symphony pues salió luego de que estaban los Restore y los Technics multifocales que sufrían más de distorsión nocturna, y cuando llegó al mercado de Symphony se llevó una buena tajada porque daba buena visión intermedia, algo de cerca, menos disfotopsia y calidad de visión a distancia excelente, ¿verdad? Y ese lente pues cogió bastante auge cuando salió, hasta que llegó el Panoptix, que entonces daba 3 distancias definidas mucho mejor, y entonces pues mucha gente cambió al Panoptix. Entonces ahora Johnson & Johnson pues saca la plataforma, que es lo que es un lente híbrido, que en cierta manera tomaron el diseño del Symphony y lo mezclaron con su diseño del multifocal difractivo para tener los dos beneficios, ¿verdad? Y entonces el tener el beneficio de un EDOF a la misma vez que un difractivo, y aumentan entonces la función, ¿verdad?, a distancia y el rango de visión que el paciente tiene. Este lente, pues, se dice que tiene mejor función que un Technics multifocal, por ejemplo, por el diseño ese que tiene del EDOF central. Y pues, todavía como es difractivo, pues, el riesgo de glare halos están ahí. Yo no tengo todavía experiencia con él, o sea que no le puedo hablar por experiencia propia, pero debo sospechar que la calidad de visión debe ser excelente y que de vez en cuando pues, vas a tener un paciente que se va a quejar de ver los glare halos, pues entonces uno tiene que aprender a ver si puede prever a quién le pueda pasar, y si no, pues entonces uno moverse a otra plataforma que sea mejor. Pero este lente tiene
también el beneficio que viene ahora en un inyector precargado, que es sumamente fácil de usar y es superior al que tiene de Alcon, por ejemplo. O sea que ellos tienen también esa ventaja. Entonces, Alcon, pues, por otro lado, pues, también lanzó su lente que es tipo de IDOF, ¿verdad? Que es el Vivity. Y la gran diferencia de este lente, si lo aprecian, es que no tiene anillo. Entonces, como usan, ¿verdad? Un diseño propietario que ellos le llaman X-Wave. Y lo que hicieron fue que cogieron la curva en la curvatura central, le hicieron como dos montañitas cerca del centro y eso crea como un rango de visión desde la distancia hasta un punto intermedio que funciona bastante bien para visión intermedia y distancia. Algunos pacientes logran también funcionar de cerca, como parecido a lo que pasaba con el Symphony. Y entonces, como no es difractivo, pues el riesgo de que tengan la disfotosia nocturna, que todavía existe, ¿verdad? Porque es una alteración que tiene el lente, es mucho menor. Y entonces uno pudiera pensar usar este lente quizás en un paciente que uno normalmente no le pondría un lente difractivo, como un paciente que quizás le hiciera una cirugía de corrección visual pequeña con LASIK por miopía, y uno pensaba, pues no le pongo un difractivo, pero puede ser que me arriesgue a ponerle ese lente, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ahora lo último quizás es el que tenemos disponible un lente que es como si fuera un monofocal mejorado, ¿verdad? Un enhanced monofocal, y pues Johnson & Johnson se le llama el iHance. Y ese lente, pues, es literalmente un monofocal. ¿Okay? Lo que pasa es que ellos le tienen un diseño en la curvatura que va desde la curvatura periférica a la central, que se la van cambiando sutilmente para que tenga algo de aumento adicional para verle cerca, pero es un aumento pequeño de 0.50 a 1, pero con eso el paciente preserva su calidad de visión de distancia normal, como igual que un monofocal, y obtendría un beneficio para verle cerca a una distancia intermedia mejor que un monofocal tradicional como el PSVU. ¿Okay? Y este lente, pues ellos lo lanzan al mercado como un lente monofocal, no como un lente premium. Y al ser así, pues entonces el precio del lente no está al rango de los otros y es más asequible al paciente. O sea que ellos lo que están buscando es que uno adopte usar este lente como el lente estándar. Y en vez de usar un lente monofocal regular, usar un lente mejorado que da el mismo resultado que el regular, pero le provee un rango de visión mayor y podías terminar con un paciente mucho más satisfecho al final del camino. ¿Verdad? Este lente viene también tórico. O sea que en Puerto Rico todavía no está disponible la versión tórica, pero me dicen que ya para junio o julio ya debe estar disponible. Los otros lentes que hay en el mercado que no tienen que ver nada con el issue difractivo o multifocal es el Adjustable Lens, que es de Resight. Ese lente, ¿verdad? Pues tiene un polímero que no está completamente formado, ¿verdad? Que ellos cuando manufacturan el lente, el proceso de crear las cadenas de los polímeros para que se fije la curvatura del implante, ellos a propósito no lo completan y lo dejan, lo dejan incompleto para que entonces uno utilizara un rayo ultravioleta para, a posterior de la cirugía, basado en la corrección que el paciente necesite, pues uno le aplica ese tipo de láser o luz y completa ese proceso de polimerización y le cambia la curvatura al lente para ajustar el poder refractivo del implante, ¿verdad? Así que la idea es genial, pero tiene el problema que el paciente, ¿verdad? Pues le pones el lente, que es costosísimo, requiere de tener un equipo tipo láser en tu oficina, que es también costosísimo, y requiere de varias sesiones para lograr hacer el cambio. O sea que no es algo que es point and shoot como los otros, tienes que poner el lente, despertar al paciente, entonces te tengo que hacer 3 sesiones, 48 horas aparte, o sea que la semana que viene vas a venir lunes, miércoles y viernes para que yo te monte en la lámpara, te posicione la lámpara, te apunte con el láser y te dé el tratamiento, y al final, cuando ya decido que
logré el efecto, tengo que dar un tratamiento final para que entonces se complete la polimerización y ya no el lente pues quede fijo, ¿verdad? El riesgo mayor es que el paciente no siga las instrucciones postoperatorias, que tiene que andar 100%, ¿verdad? Con unas gafas oscuras para que no le entre luz ultravioleta, porque si se le olvida y se va por ahí a coger luz, entonces el lente se polimeriza y se tranca y después no se puede ajustar. Así que, pues, es una idea excelente, pero yo le veo ese problema de que no es práctico y el costo de tener un equipo y las visitas adicionales no, me parece que no, pues, a la larga, pues no va a ser la vía ahí. Zeiss tiene este lente en camino, que todavía no he visto que lo hayan sacado, que es como un EDOF también, pero con una plataforma de ápticos diferente, que es como, eso le llaman un plate aptic, ¿verdad? Eso lo hacen porque esos lentes entran por incisiones más pequeñas, por lo general, y entonces le ponen el cilindro y le ponen la marca del tórico aquí, y entonces le dejan ese orificio para uno poderlo enganchar y rotar. O sea que eso está por ahí en el tintero. Esta lente que tiene un pinhole en el medio, que está este lente que se llama el IC8, que es de AcuFocus, que la intención es que al tener ese efecto de pinhole, pues elimina todas las aberraciones ópticas y le aumenta la profundidad de foco, ¿verdad? Lo mismo que hacemos cuando examinamos al paciente y le ponemos un pinhole, ¿verdad? Pero no es tan pequeño como el pinhole que se usa en la oficina, pero tiene ese efecto. Y tiene el valor añadido que un paciente que tenga algún tipo de irregularidad en la córnea quizás pueda hacer una elección, ¿verdad? Para corregir a un paciente que de otra manera no se puede corregir. Al día de hoy, pues tampoco he visto que haya salido todavía al mercado. Y si requiere un jack, pues esa parte puede ser challenging por el anillo ese opaco que tiene de negro en el medio, que no vas a ver la cápsula. O sea que pues tiene esa otra desventaja, pero a mí me parece que ese lente puede tener su mercado dentro, de los armamentos que tenemos disponibles para bregar con los pacientes. Está también este lente que es también un tipo de plate aptic, que es de acrílico, que también va a ser un tipo de IDOS, pero no es difractivo, que va a funcionar supuestamente como un pinhole y va a venir también con una corrección tórica, o sea que hay que ver, ¿verdad?, cómo sale. Este se llama el Core SC11, que todavía no sé si ya salió, y entonces el que le pone más posibilidad de salir al mercado es este lente que se llama el Yubin. Ese lente es un lente de 2 piezas, que tiene una base, que tiene un anillo de silicón, y un lente abajo con un aumento ya básico, y encima se le coloca entonces otro lente que tiene fluido, que es el lente que cuando se active el cuerpo ciliar, debe cambiar de forma para lograr el aumento necesario para uno poder acomodar, ¿verdad? Así que ponemos el lente base. Ese lente base encima tiene el otro lente que tiene líquido, y al activarse el cuerpo ciliar, pues puede variar el aumento que el paciente tiene, ¿verdad? Y entonces, en esencia, pues es un lente que se puede poner relativamente fácil, o sea que no parece, ¿verdad?, ser un lente complicado para implantar, y entonces ahí están viendo una cirugía del doctor Defgan, que le está poniendo primero la primera parte del lente, que es la base del lente, ¿verdad? Que es el anillo de silicón con el lente base que tiene abajo. Uno pues lo inyecta dentro del bag y entonces ese lente viene a ocupar todo el saco capsular y no permite que el saco capsular se colapse y se cierre. Y eso es lo que le ven como la mayor ventaja. Yo no sé si en un futuro, ¿verdad?, ese anillo azul con esas piezas, ¿verdad?, en un paciente que dilate mucho, ¿verdad?, pues tenga algún tipo de efecto, que eso está por verse. Pero una vez pones el lente base, pues entonces es cuestión de poner el segundo lente encima y encajarlo, ¿verdad?, en unos ganchitos que tienes para que le quede ya fijo, ¿verdad? Al tener ese diseño, y no permitir que el back se colapse, lo que sí se ha visto es que supuestamente no han descrito que se haya opacificado la cápsula posterior. O sea, que los pacientes que ellos han implantado y que han seguido a los meses, al año, no creo que haya pacientes de más de 2 años todavía, porque son relativamente nuevos, siguen con su cápsula clara y no han requerido, ¿verdad?, de una capsulotomía por Jack.
Así que ese lente, dentro de todos los lentes que hay disponibles en el mercado o que pueden salir, es el que quizás uno puede mirar con mejor eh, probabilidad de que pueda tener un buen agarre en el mercado. Así que en resumen, ¿verdad? Pues estos son todos los lentes que tenemos. Los monofocales, una pieza, tres piezas, el lente anterior, el monofocal con cilindro, que es el tórico, el monofocal mejorado, que es el Enhanced Monofocal, que ese es el iHance, que puede, ya mismo también sale con tórico. Tenemos el difractivo, multifocal, tenemos el difractivo que es IDOF, tenemos el IDOF que no es difractivo, y tenemos híbridos, y tenemos los otros tecnologías que son los pinhole y el acomodativo UV, entre otros. Y entonces ahí yo termino. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna ha tenido experiencia con algún tipo de esos lentes al día de hoy? Solo con usted, doctor. Ok, está bien. Está bien. Nosotros ahora en veteranos tenemos la bendición que alguien de arriba, sin que me diera por parte de nosotros, decidió a nivel nacional, hicieron un contrato nuevo con Johnson Johnson y pronto van a llegar el Synergy y el iHands. Y vamos a tener esos lentes también allí disponibles. Me imagino que primero van a llegar los que no son tóricos y eventualmente cuando ya tengan inventario de ellos aquí en Puerto Rico, pues llegarán los tóricos también. Y los vamos a tener en consignación, o sea, que no van a ser como los que tenemos ahora, que hay que ordenarlos para que lleguen, sino que van a estar allí ya físicamente. O sea, que vamos a tener esa otra ventaja también. O sea, que vamos a tener disponible el BBT, el Sonoptics, el Synergy, el iHands. En teoría podemos pedir todavía el Symphony si entendemos que hay algún paciente que le convenga a ese. Y tenemos los tóricos de Technics, tenemos el monofocal Technics, tenemos el monofocal de IQ de Alcon, tenemos el tórico de Alcon también. Así que tenemos básicamente, más también podemos pedir el de Bausch Lomb, tanto en el Vista como el tórico. Lo que pasa es que Bausch Lomb, el proceso de que tú pidas el lente y llegue al hospital es como más lento y por eso es que no lo pedimos, porque en realidad tardan más y a veces como pedimos los lentes a última hora, pues no nos funciona. Yo lo estoy usando bastante afuera, con buena experiencia. Lo que estoy velando es, como ese lente de Bausch Lomb es de acrílico hidrofílico. Cuánta opacidad de la cápsula posterior, cuán rápido me la desarrollan. Eso es lo que estoy tratando de mirar. Ya he puesto bastante lente y eso es lo que estoy siguiendo. Y ya me topé con un paciente que no han pasado 3 meses y tiene la cápsula opaca y tiene la cápsula anterior opaca y con fimosis anterior. O sea que ya me levantó esa bandera un paciente. O sea que tengo que mirar a ver a los vasos si eso fue un único paciente que puede pasarle a cualquiera porque lo he visto con todos los lentes o si es algo que empiezo a ver con más frecuencia según lo vaya utilizando. El material hidrofílico está más propenso a eso, doctor. Sí, hidrofílico, típicamente la sociedad es más propenso a eso, pero pues viven mejor en un medio acuoso. Y ya que tengan la oportunidad de usar uno, se van a dar cuenta que el lente viene en un vasito en una solución, no viene en seco como nosotros. Entonces, el de Alcon particularmente, el método que ellos usan de fabricar el molde del implante, que le llaman injection molding, es como en varias fases y esas fases no son siempre a la misma vez, a la misma temperatura, o sea, como no hay como que uniformidad. Y de ahí es que el lente puede en la fabricación atrapar burbujas. Luego, cuando tú pones el lente dentro del ojo, al tiempo empiezas a ver estas burbujitas que se llaman glistenings, que pueden ser ninguna, como pueden ser 2 o 3 y no pasa nada, pero de vez en cuando tenemos pacientes que el lente está lleno de esos glistenings. Eso puede pasar también con el Technics, pero yo no creo haber visto uno al grado que los he visto desde Alco.
Y por eso mucha gente ha ido quizás migrando del lente estándar de Alcon hacia el Technics. O sea, eso ha sido una de las razones. Y Alcon ahora pues sacó el lente nuevo de ellos que se llama el Clarion, que es un acrílico hidrofóbico, que también va a venir preloaded, ya viene ya premontado, y entonces viene un inyector que adentro tiene como un tanquecito de gas, que cuando tú lo rompes, empuja un pistón que empuja el lente hacia el frente y no tienes que tú inyectarlo Manuel. manual. Y supuestamente cambiaron el método de manufactura hacia un material nuevo de acrílico que alegan que no va a tener los glisterins. Y lo que están tratando es de recuperar ese mercado de vuelta. Y dicen que toda su plataforma de lente la van a cambiar a ese material. O sea que eso es lo que viene por ahí para abajo. Gracias. Si no tienen ninguna pregunta, pues yo los dejo. Pero siempre estoy a las órdenes para cualquier cosa, así que me pueden contactar. Los residentes tienen mi teléfono, mi email, así que estoy disponible para lo que necesiten. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor.